Del pecado a la gracia. Es el título de esta mañana, del pecado a la gracia. Amén. Y bueno, a pesar de que el título en sí mismo nos dice de qué se va a tratar la prédica, voy a abundar mucho en el hecho de un versículo bíblico muy conocido, que es el que vamos a leer a continuación. Está en Romanos, capítulo 5, versículos del 20 al 21, y dice: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro. ¿Y qué quiere decir este versículo? No quiere decir que mientras más peques, más gracia hay. No, dice que a pesar del pecado que abunda, hay una gracia que sobreabunda. No es una permisiva para pecar, de ninguna manera. Más bien te está aclarando ciertamente que justamente porque hay pecado, hay una gracia más grande que ese pecado. ¿Cuántos dicen amén? Porque si la gracia no fuera tan grande como el pecado, no seríamos salvos. Sin embargo, la gracia del Señor es más grande que cualquier pecado. Dile que está a tu lado: la gracia del Señor es más grande que tu pecado. Sópatelas. El sópatelas no, nada más era de pilón. ¿Se pueden checar si está el aire acondicionado prendido? Siento mucho calor. Por favor. ¿Sí? Bueno, dice: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. La ley se introdujo, o sea que antes de la ley ya estaba el pecado. ¿Okay? La ley solo sirvió para que nos diéramos cuenta de qué clase de pecado estábamos cometiendo. Ahora, todo tipo de pecado nos lleva ¿a qué? A la muerte, ¿cierto? Dice: la paga del pecado es muerte, más la dádiva de es vida eterna, ¿verdad? Ok, y ¿se acuerdan ustedes cuando Adán estaba en el jardín, ¿verdad? Con Eva y toda la cosa, y de repente ellos pecan? ¿Y qué les dice Dios, verdad? En el mandato de que si comieran el fruto, ¿qué pasará con ellos? ¿Ciertamente? ¿Y murieron? Espiritualmente solamente. Pero físicamente no murieron. O sea, ahí Dios tuvo misericordia, ¿cierto? Sobreabundó más su gracia, más allá del pecado de Adán y Eva. Acuérdense, ellos comieron ¿de cuál? ¿De cuál fruto? El fruto prohibido, el conocimiento del bien y el mal. ¿Ok? Porque en el jardín había ¿cuántos árboles? 2. No solo uno, como muchos piensan. El árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y el mal. ¿Cuál era el prohibido? El del conocimiento del bien y el mal. El de la vida no. Porque de hecho ese árbol lo vamos a volver a comer, como dice Apocalipsis. Comeremos del árbol de la vida eternamente. Porque no era un fruto prohibido para Adán y para Eva. ¿Ok? Por eso eran eternos. Cuando ellos pecan, pierden el privilegio de este árbol de vida. Y entonces empiezan a cumplir años. Más bien a descumplirlos, ¿verdad? Su vida empieza a retroceder, a envejecer. Porque ya no tienen ese privilegio. Por eso el Señor dice: voy a poner guardianes. No vaya a ser que extiendan su mano y coman de este árbol de vida. O sea, sigan comiendo de ese árbol de vida. Porque imagínate, Dios no quiere que seamos pecadores eternos. Inclusive la muerte, ¿ok?, es utilizada por Dios para manifestar su misericordia. Por eso siempre te he dicho, como cristianos nunca debemos de tener miedo ¿a quién? A la muerte. No es bíblico que haya cristianos que estén reprendiendo la muerte. ¿Por qué? Porque la muerte está controlada ¿por quién? Por Dios. ¿Acaso no Jesús arrebató las llaves de la muerte y el Hades? Él es quien decide. A cambio, en el cristiano, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea, no pierdes, ganas, te adelantas, ¿verdad? No quiere decir que por eso ya te quieras morir, porque a veces nos pasa, no sé si te ha pasado a ti. Y a muchos profetas de la Biblia les pasó el deseo de querer simplemente dejar de respirar. Pero Dios, en su infinita misericordia y en su infinita gracia, para cumplir su propósito, no permitía esto, ni ha permitido eso en tu vida. Inclusive cuando te has pasado a morir, el Señor te ha guardado, te ha rescatado. A pesar de que tu pecado pueda ser muy grande, el Señor siempre manifiesta su gracia sobreabundante en ti. Y vamos a ver algunos personajes de la Biblia que explican un poquito mejor este tema. Pero antes vamos a leer otro versículo bíblico más, igual allí en Romanos, igual en el capítulo 5, pero en el versículo 12. Y dice así: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿quién fue ese hombre?
Adán, ¿verdad? Y por el pecado, la muerte. Dice, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos, y quiero abarcar ahí, porque te puedes decir, oye, ¿yo qué culpa tengo si Adán pecó? Ahí dice que fue el hombre. Entonces, ¿quién mordió primero la serpiente? Iba a decir, el fruto. Y no era una manzana, para que aquellos que piensan que el fruto prohibido era una manzana, no. Esto se originó por una mala traducción del latín, que mal y manzana se pronunciaba de una manera muy parecida, malum. ¿Ok? Entonces, cuando dijeron manzana, malum suena como manzana. Ah, pues ya sé cuál es el fruto. Pues la manzana, pero esta es una idea no correcta, es una mala traducción del latín, ni siquiera del original hebreo arameo. Entonces, no es la manzana como muchos piensan, ¿verdad? Muy bien, entonces, ¿por qué dice aquí la palabra de Dios que Adán fue el responsable de esto? Porque para Dios son una sola. A ver, no estamos casados. ¿Con tu mujer eres una sola? Carne. ¿Ok? Mujer, ¿tú con tu esposo eres una sola? Y bien carne que son, ¿verdad? Dice, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y vuelvo a repetir, muchos dicen, no, es que yo no pequé. ¿Por qué voy a sufrir las consecuencias de Adán? Todos los que estamos aquí hemos pecado. Absolutamente todos. ¿O alguien de aquí que no haya pecado, el ser humano? Para que lo nombremos, le demos, ¿cómo se le llama eso? Lo canonicemos. ¿Verdad? Todos hemos pecado, por lo cual todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Vamos al siguiente versículo bíblico. Dice Romanos capítulo 2, versículos del 12 al 15. Vamos a ver cómo sí todos pecaron a pesar de no tener la ley. ¿Ok? No necesitas conocer de la Biblia para pecar, porque hay algo que Dios puso en ti desde muchísimo antes de la creación de este mundo. La puso para que cuando nacieses, eso te sirva, aún sin saber leer, aún sin saber escribir. Por eso los mayas, aztecas, olmecas, totonecas, mixtecas y de todo lo que te pueda ocurrir que termine en necas, ¿verdad? O fueron juzgados o son juzgados no conforme al conocimiento de la palabra, sino conforme a algo que científicamente no tiene una respuesta. Y esto me gusta mucho compartirlo con compañeros o amigos científicos. Y les digo, dime de dónde se originó la conciencia. No es un constructo social. Porque lo tienen desde chiquititos, desde nacidos, desde recién nacidos. Ya tienen ciertos reflejos, inclusive de conciencia moral. No totalmente desarrollada como tú y yo la tenemos. Pero ¿quién creó la conciencia? Y es cuando los agnósticos o los ateos empiezan a hacer cortocircuito. ¿Por qué? Porque solamente Dios pudo crear la conciencia. ¿Ok? Y es algo maravilloso porque no es algo tangible. Está en una parte no tangible del cerebro. Ese es otro tema que en algún día voy a poder tocarles acerca del alma. Sin embargo, la Biblia sí nos habla de esto. Y nos dice el argumento del cómo muchos van a ser juzgados conforme a su conciencia, aunque no conocieron de la palabra de Dios. Romanos capítulo 2, versículos del 12 al 15. Dice, los gentiles, o sea, los no judíos, serán destruidos por el hecho de pecar, aunque nunca tuvieron la ley escrita de Dios. Y los judíos, quienes sí tienen la ley de Dios, serán juzgados por esa ley, porque no la obedecen. Pues el simple acto de escuchar la ley no nos hace justos ante Dios. O sea, el hecho de que, por ejemplo, en este caso, ¿cómo aplicaría? El hecho de que vengas a escuchar la palabra no te hace cristiano. Te puede hacer creyente, pero acuérdate que hay una gran diferencia entre creyente y discípulo. Creyentes, un montón. Hasta los demonios creen y hasta tiemblan y hasta obedecen más que tú y yo. Pero los discípulos se niegan a sí mismos, cargan la cruz del Señor y le siguen. Esa es la gran diferencia entre creer en Dios y ser discípulos del Señor. ¿Cuántos creen en Dios? ¿Cuántos son discípulos del Señor? ¿Verdad? Entonces dice, ¿dónde me quedé? 14, ¿va? Dice, aún los gentiles, quienes no cuentan con la ley escrita de Dios, muestran que conocen esa ley. ¿Cuándo? ¿Por qué? Instinto. La obedecen, aunque nunca la hayan oído. Dice, ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita ¿en dónde? En el corazón, porque su propia ¿qué? Conciencia. Y sus propios o los acusan o bien les indican que están haciendo lo correcto.
¿Ya viste? ¿Así o más claro? Ahí te está diciendo, o sea, no es que, pastor, yo no conocía de la Biblia. Ah, sí. Pero tienes conciencia. Tienes conciencia. Por eso cuando una persona peca deliberadamente y abunda en ese pecado, por ejemplo los asesinos seriales, ¿qué es lo que hacen? Empiezan a matar, a matar, a matar. ¿Y Dios qué hace con sus mentes? Permite que se reprueben aún más. O sea, tienen mentes más reprobadas todavía y pierden la conciencia. Tienen otra conciencia totalmente diferente, desmoralizada, y por eso pueden asesinar sin conciencia. ¿Han escuchado este término, verdad? Entonces, ¿qué es lo que se nos está diciendo aquí? Que la conciencia es muy importante en la creación humana. Eso es lo que nos ayuda a saber que estamos haciendo algo correcto o incorrecto, ya sea fallándole a Dios o no fallándole a Dios. Por eso muchos, aunque no conocían que robar era malo, tenían 4 o 5 años, agarraban una paleta, un lápiz o 50 centavos o un peso y en sus corazones sabían que lo tenían que ocultar. ¿Quién les enseñó esto? La conciencia puesta por Dios. Los adolescentes, cuando entran en la etapa en la cual cometen un pecado contra su propio cuerpo, que es la masturbación, ¿qué hacen? ¿Lo hacen en público o lo hacen escondidas? ¿Qué hacen para que sus papás no los vean? ¿Quién les enseñó que eso era malo? ¿Qué cosa? La conciencia. La misma conciencia que Dios nos puso nos indica qué es bueno y qué es malo. Así que no hay ningún pretexto para decir, yo pequé porque no sabía. Dios en su infinito poder puso esa conciencia. Así que si tú tienes amigos conocidos, agnósticos, ateos, pregúntale, ¿de dónde viene la conciencia? ¿Quién creó la conciencia? ¿Cómo funciona el sistema de conciencia? Porque si tú dices, no, es que no es por conciencia, también es por instinto. Entonces, no hay pretexto. Los animales funcionan por instinto, no por conciencia. Nosotros por las dos cosas, ¿te diste cuenta? Nos dijo por instinto y por conciencia. Entonces, aquí claramente está la respuesta de cómo van a ser juzgados o cómo fueron juzgados mayas, aztecas, todos los que no escucharon del Evangelio de Jesucristo y todo aquel que no conoce de la palabra de Dios. Entonces, queda claro que todos pecamos, ¿ya te diste cuenta? Y que nadie es inocente, más bien todos son culpables del pecado que han cometido o de los pecados que hemos cometido. ¿Amén? ¿Amén o no amén? Ahora sí, vamos con los personajes de la Biblia, siguiente versículo bíblico. Siguiente. Muy bien. En Hechos, capítulo 22, versículos del 3 al 10, vamos a ver a este personaje, este gran apóstol del Señor Jesucristo, llamado Pablo, Pavlinsky, ¿verdad? Solo Pablo. Dice, soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero fui criado en esta ciudad. Fui estudiante de Gamaliel, quien me enseñó cuidadosamente acerca de la ley de nuestros antepasados. He procurado vivir sirviendo fielmente a Dios, lo mismo que todos ustedes los que están aquí. Perseguía a muerte a los que seguían el camino. Esto es, que persiguió a muerte, ¿quiénes? A los cristianos. ¿Qué era Pablo? Un asesino de cristianos. ¿Algún asesino de cristianos aquí, el su hermano? Tenemos un policía esperando. Dice, arresté a hombres y a mujeres y los metí en la cárcel. El sumo sacerdote y todo el consejo les pueden confirmar que eso es verdad. Siguiente versículo. En una ocasión, esos líderes me dieron unas cartas que estaban dirigidas a los compatriotas de la ciudad de Damasco. Iba a ir allí a arrestar a los seguidores de Jesús y a traerlos a Jerusalén para que fueran castigados. Pero algo me pasó cuando iba llegando a Damasco, como al mediodía. De repente vino del cielo una luz muy brillante que me rodeó. Caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Le respondí, ¿quién eres, Señor? La voz dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Siguiente. Los que estaban conmigo vieron la luz, pero no entendieron la voz del que me hablaba. Entonces yo dije, ¿qué debo hacer, Señor? Di conmigo en voz alta, ¿qué debo hacer, Señor? El Señor Jesús me respondió, levántate y ve a Damasco. Ahí te dirán todo lo que he planeado que hagas. Escucha esto. Mira lo que Dios está diciendo. He planeado todo lo que quiero que hagas. Vuelvo a repetirte. He planeado todo lo que quiero que hagas. ¿Hay alguna cosa que se le escapa al Señor? De ninguna manera. Imagínate el testimonio tan breve de Pablo, pero tan directo. Fui asesino de cristianos, encarcelé a cristianos, tenía la autoridad, los recursos,
escribimos cartas, perseguí a cada uno de esos cristianos. Pero de repente el Señor se me apareció. Y no me dijo, wow, mío eres tú, wow, mira tus dones, tus talentos, wow, mira lo que puedes hacer o no hacer, wow, tienes la capacidad, el porte, el perfil. No. Dijo, ve ahí para que hagas lo que ya yo, o sea, el Señor, ha planeado. ¿Te acuerdas que te he dicho que un cristiano no debe caminar conforme a su voluntad, sino conforme a la voluntad de Dios? Y a veces esa voluntad de Dios es tan, pero tan dolorosa. Por eso heme aquí, significa eso. Dios, acepto tu voluntad, aunque a mí no me convenga, aunque yo no lo quiera, aunque a mí me duela, aunque no esté de acuerdo. Tu voluntad está por encima de todas las cosas. Y al final Dios sí permite que de repente hagamos nuestra voluntad, entre comillas. Porque ya que estamos en el vientre de la ballena apestosos y en la oscuridad, decimos, Señor, ¿dónde estás que no te veo? Y el Señor nos dice, pero tú querías estar ahí. Y de una u otra forma el Señor permite que la ballena o el gran pez, cualquiera que quieras, nos escupa, nos vomite. Imagínate, vomitados, cansados. Y nos diga, tómate unas vacaciones para que recobres fuerzas. ¿Eso le dijo Jonás? No, lo vomitaron y ¿qué? Órale, a lo que te truje chencha, a predicarle a Nínive. Pero Dios cumple sus propósitos, ¿cierto? Así que Nínive se arrepintió y fue destruido. ¿Sí o no? Sí. ¿Cómo? Claro que sí. Por un tiempo no fue destruido, pero el siguiente profeta Abdías, Dios destruye Nínive. ¿Ya vieron? O sea, al final se cumplió la palabra del Señor, pero ellos tuvieron oportunidad. Lo mismo te digo hoy. Dios está llamando a tu vida para que cumplas un propósito específico. ¿Quién de aquí, quién de acá, quién cumple los requisitos que Dios pide en su palabra? Al pie de la letra. Alce su mano. ¿Cuántos de aquí somos dignos tan siquiera de pronunciar su nombre? ¿Cuántos de aquí hay que son santos tan siquiera para pronunciar su nombre o para alzar sus manos? Ninguno. Tú no eres santo, yo tampoco. ¿Pero qué crees? Sí lo somos al mismo tiempo. En el catolicismo se nos dice, no, pues que creen en santos, etc. ¿Verdad? Y ponen sus imágenes. En nuestro caso, no necesitamos imágenes porque nosotros somos los santos, sin ser santos. Somos dignos sin ser dignos. Somos salvos sin merecerlo. Esa es la gracia del Señor, que sobreabunda. ¿Por qué? Porque millones de veces lo hemos dicho. Cuando el Padre Celestial te mira a ti, no te mira a ti realmente. Mira a Jesucristo en ti. Porque si te mira a ti, tú y yo estaríamos fulminados. Ve a su Hijo Jesucristo, imagínate, mira el que está a tu lado y trata de verlo no como el que es, sino como si fuera el Señor Jesús. Haz el ejercicio. Y yo sé que puedes mirar a tu esposo y decir, ¿qué va a hacer el Señor Jesucristo? Es Judas este cuate. Pero realmente míralo como si fuera el Señor Jesús. Ahora, de tu lado, cuando alguien te ve, ¿tú reflejas al Señor Jesús? ¿Pueden ver en tus ojos al Señor Jesús? ¿Pueden ver en tu habla al Señor Jesús? ¿Pueden ver en tu trato al Señor Jesús? ¿Qué reflejas? Porque el Padre no te mira a ti, mira al Señor Jesucristo, que está en ti. Y por eso eres santo sin ser santo. Por eso eres digno sin ser digno. ¿Cuántos dicen amén? Pablo representa mucho esto. Representa el gran pecado que él tuvo como asesino de cristianos y el cómo ahora Dios lo utiliza de una manera tan grandiosa que la mayoría del Nuevo Testamento es escrito por él. Bueno, por el Espíritu Santo, inspirado por el Espíritu Santo, pero escrito, o más bien dictado por él, porque ni siquiera lo escribió directamente. Solo algunas frases que él decía, esto lo escribo con mi puño y letra. Todo lo demás lo dictaba, ¿verdad? Estoy buscando a alguien que le pueda dictar igual yo para aquí. ¿Verdad? Y Pablo está ahí, es una representación de que donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia del Señor, en el apóstol Pablo. Pero en ese tiempo, ahorita lo vemos como, wow, el apóstol Pablo, y muchos admiran al apóstol Pablo por las grandes cartas que escribió. Pero en el tiempo de él, no fue así. Si él viviera en nuestros tiempos, sería un pastor perdedor. ¿Cómo? Sí, a la vista humana. Imagínate, Pedro estaba en la cárcel,
¿verdad? Pedro y Juan estaban en la cárcel y de repente cuando estaban en la cárcel, ¿qué pasó? Un ángel se apareció. Han leído esta parte en Hechos. ¿Y qué hizo? Los liberó de las cadenas. ¿Se acuerdan? Y Pedro salió y dio testimonio y dijo, no, es que un ángel nos liberó. ¡Wow! Pedro era sostenido en Jerusalén. En ese momento, durante su ministerio, muy rara la vez sufría persecución. Obviamente en su muerte sí. Y siempre estaba acompañado de mucha gente. Era el principal de los apóstoles. Ahora imagínate a Pablo, que tú lo ves como alguien, wow, un líder. En realidad él decía, en el día que más lo necesité, todos me dejaron solo. Nadie estuvo conmigo. Y cuando estuvo en la cárcel, ¿lo liberó un ángel? Se quedó ahí. Y cuando estaba en un barco, ¿Dios lo guardó para que no naufragara? Al contrario, naufragó. Y después del naufragio, ¿sabes qué pasó? Todavía lo mordió una serpiente. Y luego le hizo beber un perro. Bueno, eso no. ¿Ah? Pero todavía lo mordió una serpiente. Y sufrió más latigazos. ¿Qué pasó con Pablo? ¿Acaso no era un siervo de Dios? ¿Será que faltaba más unción? ¿Será que no tendría el respaldo? ¿Por qué parecía que estaba solo y como un perdedor? ¿Te das cuenta que en el reino de los cielos las cosas funcionan al revés? El que es menor será, y el que se engrandece será humillado. El que se humille será enaltecido. Por eso, si tú quieres tener, vamos a decirle así, éxito, porque no buscamos un éxito, ya tenemos todo en Cristo Jesús, estamos completos. La clave es esta, está en Pedro y dice, humillaos pues bajo el poder de Dios, y Él los exaltará cuando fuese tiempo. Cuando fuese tiempo. Debemos estar humillados constantemente al Señor y ser luz en medio de las tinieblas, reflejar al Señor Jesucristo, ayudar al prójimo, no solamente en la iglesia, sino el prójimo en general en la calle, cristiano o no cristiano. Y créeme que lo que tú siembras, eso cosechas. Y preguntaba en el discipulado del miércoles, creo, no sé si fue este miércoles o el anterior, pero preguntaba, ¿la siembra es lo mismo que la cosecha? Y no te espantes, no te voy a hablar del evangelio de prosperidad, ese evangelio falso, no. Pero si tú siembras una semilla de naranja, ¿cosechas una naranja? ¿Qué cosechas? Muchas naranjas. Si tú ves a alguien en la calle necesitado y solo tienes 5 o 10 pesos para dáselo, dale esos 5 pesos, dale esos 10 pesos, como si fuera para el Señor. Si puedes darle más, hazlo. Y yo sé que muchos de ustedes lo han hecho y por eso el Señor no los ha desamparado. Tal vez ustedes no lo hacen con esa intención, pero no se dan cuenta que también eso es una siembra. Y también por eso ustedes cosechan. Es más, me atrevo a decir lo siguiente. Todos los que estamos aquí hemos cosechado aún más cosas de las que hemos sembrado. Por pura gracia y misericordia del Señor. Hemos cosechado muchísimo más de lo que hemos sembrado. Muchísimo más de lo que hemos merecido. Y eso es la gracia del Señor sobreabundando. ¿Cuántos dicen amén? Vamos al siguiente personaje de la Biblia. Y este es nada más y nada menos que Sansón, ¿verdad? ¿Cuántos Sansones hay acá? Ah, muy bien, qué bueno que no dijeron amén. ¿Verdad? Les voy a explicar rápidamente y ahorita lo leemos para comprobar que así dicen las Escrituras. Sansón fue un niño elegido por Dios. Unos padres que no podían tener hijos, Dios les dice, ¿sabes qué? Vas a tener un hijo y le vas a poner Sansón y va a ser nazareno, ¿verdad? El propósito de Sansón, ¿cuál va a ser? Matar filisteos. Pero no, la palabra de Dios en Éxodo 20 dice que no, ¿qué? ¿Y entonces? A ver, ¿cómo me responden eso? La Biblia dice, no matarás, pero el propósito de Sansón era matar. ¿Qué pasó? Tenemos que estar preparados para responder a todo aquel que nos pregunte, ¿no? ¿Cómo respondemos esto de la Biblia? La Biblia dice, no matarás. Y el propósito de Sansón era matar. Bueno, es que no matarás se refiere a atacar deliberadamente. Pero la Biblia sí habla de la defensa personal. Y dice que si una persona, no en la actualidad porque en México no sé cómo son las leyes en cuanto a este tema, ¿va? Pero decía en las leyes de Moisés que si alguien entraba a tu casa, tú podías hacer una legítima defensa y no eras culpable de asesinato aunque lo hubieras matado. ¿Ok? Entonces Sansón en ningún momento asesina deliberadamente. Él simplemente defiende a su pueblo.
y su puesto era un juez. El juez tenía la certeza legal, como también un militar, de poder defender a su pueblo a muerte. ¿Ok? Si te das cuenta al principio, ahorita en este minuto te pregunté por qué Sansón sí podía matar y la Biblia dice no matarás. Si tú te basas en eso y no escudriñas todo el contexto, te llevan al baile. Tienes que leer y escudriñar cada parte de la palabra de Dios. ¿Amén o no amén? Muy bien. Entonces, Dios le dice a estos señores, van a tener un hijo, ¿verdad? Y yo te invito a que tú lo anotes ahí en tu libreta, ¿verdad? Jueces 13, lo leas en casa, porque el próximo domingo te voy a predicar acerca de un gran misterio, de quién es Jesús y quién es Jehová en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Pero en Jueces 13 vamos a encontrar muchas respuestas acerca de esto, acerca de quién era el ángel de Jehová, quién es Jehová y qué tiene que ver con Jesús. Nada más te lo dice como entre paréntesis, ¿verdad? Dice, Jueces 13:5, quedarás embarazada y darás a luz un hijo a quien jamás se le debe cortar el cabello, pues él será consagrado a Dios como nazareno desde su nacimiento. Él comenzará a rescatar a Israel de mano de los... ¿Ya viste? Rescatar. No es ir y matar deliberadamente, no era defender, rescatar incluía todo esto. Pero ¿qué crees? Sansón no es el clásico musculoso como muchos de ustedes, ¿verdad? Sansón no parecía alguien fuerte. Por eso se preguntaban de dónde viene su fuerza. Porque no parecía fuerte el cuate, ¿verdad? Pero Sansón ¿cumplió el propósito de Dios? Sí. Sansón sí cumplió el propósito de Dios a pesar de su pecado. Mucha atención con esto. A pesar de su pecado, Dios hizo que se cumpliera el propósito de Sansón. Vamos al siguiente versículo. Jueces 14:2. Mira, para que veas que Sansón era un vil pecador, igual que tú y yo. Dice, y subió y lo declaró a su padre y a su madre diciendo, yo he visto en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Os ruego que me la toméis por mujer. O sea, era coqueto el cuate. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué pasó? Los solteros, pues sí, los creo, pero tampoco, ¿eh? Jueces 16:4. Esa es otra mujer. Esa fue la primera mujer, ¿eh? Ahí viene la segunda. Chale, cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Dice, después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila, ¿verdad? Jueces 16:30. Mira que dice, y dijo Sansón, muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron muchos más de los que había matado durante toda su vida, o durante su vida. O sea, Sansón era un mujeriego y un asesino. Órale, y cumplió el propósito de Dios. Espérate, tranquilo, ahorita estoy yendo en la prédica, todavía no te alborotes. Ya vi uno por allá que me farisea. No aparece en el versículo 1, pero el versículo 1 dice que la segunda mujer que él tomó era una prostituta. La tomó por mujer, pero no se quedó con ella y entonces se fue con Dalila. Vuelvo a repetir, Sansón que era un asesino y un mujeriego. No es así a tu esposa, ¿viste, amor? Estoy cumpliendo el propósito de Dios. No es así. Porque le cortan el cabello. Le cortan el cabello. No, ya hay muchos pelones aquí. Ya. Ahora entiendo todo. Siguiente versículo. Vamos a ver esta otra historia, ¿verdad? Y es nada más y nada menos que el personaje favorito de muchos. El rey David. Era rey, era pastor de ovejas y también era profeta. No sé si sabías, pero también era profeta. Profetizó muchas cosas. En 1 de Samuel, capítulo 13, versículo 14, quiero que te grabes mucho este pasaje de la Biblia. Dice, mas ahora tu reino no será duradero. Eso le está hablando a Saúl. Dice, Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. ¿De quién está hablando? De David. Al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Eso es el principio del llamado de David. Y luego al final del llamado lo vuelve a confirmar Dios. Siguiente versículo bíblico.
Hechos 13:22 dice: he encontrado en David, hijo de Isaí, a un hombre conforme a mi propio. Él hará todo lo que yo quiero. Vamos a volver a repetirlo, pero presta mucha atención con eso, ¿ok? Dice: he encontrado en David a un hombre conforme a mi propio corazón. ¿El corazón de quién? De Dios. Y dice: él hará todo lo que yo quiero que haga. Bueno, vamos a ver entonces qué hizo David. ¿Qué les parece? Pues aquí dice eso, vamos a ver qué hizo David, ¿verdad? Antes de eso, vamos a ver. Punto número 1. David fue el rey más violento y sanguinario que pudo haber existido. En extremo. Lo dice... ¿Qué pasó? Ya me lo retrocedieron. Estamos picados. Primero de Crónicas 22, del 7 al 8. Y dijo David a Salomón: hijo mío, en mi corazón tuve el edificar templo al nombre de Jehová mi Dios. Dice: mas vino a mí palabra de Jehová diciendo, o sea, él era profeta, ¿te das cuenta? Dice: tú has derramado mucha sangre y has hecho grandes guerras. No edificarás casa a mi nombre, porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. O sea, David era violento, sanguinario, era el más violento de toda su época. Imagínate nomás. Nuevamente, asesino. Igual que quién, que Sansón. Igual que quién, que Pablo. ¿Verdad? Sansón mujeriego. Este salió peor, ahorita lo vamos a ver. No se lo pierda por Netflix, la serie. Está mejor que ¿cuál es esa serie de David, no? De Reyes. La casa de David. Eso sí lo ven, ¿verdad? Pero la Biblia no la leen. Ah, es cierto. Siguiente versículo. El rey David, qué cosa, mira, aquí le hice su lista. Adulteró. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿qué pasó? Asesinó. Okay, nadie, ok, perfecto. Robó. Mintió. A todos, ¿no? Hasta en coro. ¿Dónde encontramos que adulteró, robó, mintió y asesinó? En 2 de Samuel, capítulo 11 y capítulo 12. ¿Cuál es la consecuencia que recibió por estos pecados? Un hijo que se murió antes de nacer. ¿El hijo que tuvo con quién? Con Betsabé. ¿Qué es lo que hizo ese cuate? Este cuate andaba pues ahí en su palacio. Y de repente pues vio una mujer que se estaba ahí bañando, ¿verdad? ¿Y qué hizo David? Venga, chepa acá, ¿no? Y la mandó a llamar. Y pues ya saben lo que pasó, ¿ah? Después de eso llegó el esposo, ¿no? ¿Y qué hizo el rey David? Exactamente. Este cuate dijo: no, yo no te voy a dejar solo, mi rey. Yo me quedo aquí contigo en el palacio. ¿Te imaginas la lealtad de este hombre? ¿Y el otro? No, hombre. Y está ahí. Y todavía lo embriaga y le dice: ok, te voy a mandar a la guerra. ¿Y se muere el cuate? No. Todavía regresa. ¿Y qué hace David? Lo vuelve a embriagar. Hasta que por fin termina con su vida. Y entonces manda a llamar a Betsabé y la trae al palacio. Ni siquiera restituyó su pecado. O sea, no dijo como que ya pequé, ahí está. No, él siguió. Adulteró y se quería quedar a la vieja y entonces mató al cuate. ¿Ah? Y no solamente lo mató, sino lo engañó, le mintió para poder matarlo. A ver, ¿me estás diciendo que un hombre así va conforme al corazón de Dios? La Biblia lo dice. ¿Qué hacemos con eso? Vamos a seguir, tranquilos. Ok. Después, ¿qué hace eso el cuate? Ya está ahí Betsabé. El hijo no vive, ¿verdad? Y entonces el rey termina su luto, ¿verdad? Termina su ayuno y empieza a comer. Pero ahí la consecuencia no terminó. Crecen sus hijos y tiene un hijo grande, Amón. Este cuate, este hermano, este hijo de David, viola a su hermana o a su hermanastra. A la otra hija de David, ¿ok? Viola a su hermanastra. Entonces hay otro hermano, ¿ok? ¿Y qué hace este hermano? Mata a ese otro hermano mayor por haber violado a su hermana. ¿Ya te das cuenta cómo está buenísimo esto de la historia? Mejor que Netflix, pero triste al mismo tiempo. Y luego de matar a su hermano por violar a su hermana, este cuate se rebela contra su papá. Y lo empieza a perseguir el guardia principal de David.
y en el camino su cabello se atora en una rama y su cuello se jala. Y agonizando, el guardia de David le entierra una lanza en su corazón y muere. ¿Cuántos hijos perdió David? 4 en total. Imagínate. ¿Y cuánto tiempo ya había pasado? Ahora, te vuelvo a repetir. David era violento, sanguinario, adulteró, asesinó, robó, mintió. ¿En qué momento la palabra afirma? ¿En qué momento todavía en Hechos el apóstol Pedro predicando afirma y reafirma que David iba conforme al corazón del Señor? ¿Y qué decía Hechos? A ver si pueden retroceder tantito el versículo. He encontrado en David a un hombre conforme a mi propio corazón. Él hará todo lo que yo quiero que haga. ¿Te imaginas? Ahora, eso suena aberrante. Eso suena como algo difícil de creer. ¿Cómo un hombre así, tan pecador, un hombre tan indigno, tan sucio y tan miserable, va a conformar el corazón del Señor? Ahora pensemos en ti y en mí. ¿Alguno de ustedes ha adulterado? No va a ir a responder. Bueno, nosotros lo hemos hecho peor que David. Porque en esa época, para poder adulterar tenías que meterte sexualmente con la persona. Hoy en día ni siquiera tienes que meterte sexualmente. El Señor Jesucristo nos abre el telón y nos dice que cualquiera que mire a una mujer que no sea suya con lujuria ha cometido adulterio. Entonces, ¿hemos sido adúlteros? ¿Sí o no? Ok. Asesino. ¿No pasó? Yo nunca he asesinado. ¿No han leído las cartas de Juan? ¿Qué dice la primera carta de Juan? Dice, cualquiera que tenga rencor contra su hermano es culpable de homicidio. ¿Has tenido alguna vez rencor contra alguien? Eres culpable de asesinato. ¿Acaso no todos los pecados para Dios son pecado? Ah, porque si ahorita entra un travesti, todo el mundo lo va a voltear a ver. Decir, oye, mira ese pecador. Como si los que mienten no son igual de pecadores. O los chismosos o los envidiosos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿hemos adulterado? ¿Hemos asesinado? ¿O acaso ninguno de ustedes ha guardado rencor en su corazón en algún momento de su vida? Claro que sí, es culpable de asesinato. ¿Alguno de ustedes no ha robado? Aunque sean miradas. ¿No ha robado? Claro que ha robado. Aunque sea 50 centavos, un peso, un lapicero. Robo es robo. Es como agarrar la cartera de alguien y decirle, no vas a agarrar un peso, pero si no es tu cartera es robo. Agárrale 500 de una vez. Es chiste, hermanos, Mentira. ¿Alguno de ustedes ha mentido? ¿Alguno de ustedes ha mentido el día de hoy? ¿Quién es el padre de la mentira? Ok, ¿hijo de quiénes son todos los que mienten? ¿Ustedes hijos de quién son? Ah, muy bien. Entonces no debe haber mentira en nuestra boca, ¿o sí? ¿Ya vieron? Pero hemos cumplido todos los requisitos de David. ¿Sí o no? Y entonces lo vemos como, ay, no puede ser. Ven farisea, apedréenlo. ¿Ah? Pero resulta que nosotros somos igual de pecadores que David. Algunos peor. Por eso dice al principio de la prédica, decía ahí, dice, por un hombre entró el pecado, sí. Pero de ahí, todos somos responsables del pecado, porque todos hemos pecado. ¿Qué hacemos entonces, hermanos? Si hemos sido condenados, culpables y verdaderamente culpables de todo este pecado. Entonces puedes decir, pastor, pero yo ya soy salvo en Cristo Jesús, gloria a Dios. Pero a veces el sentimiento de culpa, el sentimiento de sentirte vil, menospreciado, no digno, no apto, abunda en ti. Eso se llama ser pobres en espíritu. No es algo malo. No es algo malo ser pobre en espíritu. Pobre en espíritu significa que no eres autosuficiente en cuanto a tu salvación, sino que dependes totalmente de un Dios soberano. Justamente porque somos pobres en espíritu, necesitamos de Él. Por eso dice la palabra de Dios, bienaventurados los pobres en espíritu.
O sea, la humildad y la humillación. Entonces, ¿a qué se refiere cuando el Señor dice, David va conforme a mi corazón, a su pecado? De ninguna manera. Nunca se refiere que va conforme a su corazón por los pecados que haya cometido. Porque Dios no se goza en el pecado ni se goza de la maldad. Cuando dice va conforme a mi corazón, se refiere a un corazón contrito y humillado. Un corazón humilde y quebrantado. Y déjame decirte que muchos de los que están aquí yo lo he visto. Cuando les decimos participen en esto, se quebrantan. Yo no soy digno, pastor. Yo no soy apto. Yo no puedo. ¿Pero por qué yo? Lo voy a hacer lo mejor que pueda porque es para mi Señor. Y pasan al frente y tiemblan. Nunca dejes de pensar así. Siempre hazlo de esa manera. Cuando estés en este púlpito, cuando estés predicando su palabra, tiembla. Cuando hables de Él, tiembla. No por miedo, sino porque no está mal tener la conciencia de que no somos dignos. Pero al mismo tiempo, no somos tan indignos a través de Cristo. Y por eso podemos entrar confiadamente al trono de su gracia. No merecemos la herencia de Cristo, pero somos coherederos juntamente con el Señor. ¿Te das cuenta? Es un balance. Entramos en una báscula, en donde entendemos que sin Cristo no somos nada. Pero vuelvo a preguntar, ¿de quién de aquí cumple los requisitos? El profeta Moisés le dijo, Señor, pero yo soy tartamudo. No puedo hablar, ¿verdad? ¿Y qué le respondió el Señor? ¿Sabes qué le respondió? ¿Quién eres tú? Ni te topo. O sea, ¿quién te preguntó? En pocas palabras, ve y haz lo que yo te ordeno. Ve y haz lo que te pido. Requisitos, nunca los vas a cumplir. Ya valió. No lo armamos. ¿Pero qué crees? No es por obras. Para que nadie se... Siguiente versículo bíblico. 1 Corintios 15, versículo 45 al 48 dice, las Escrituras nos dicen, el primer hombre, Adán, se convirtió en un ser viviente, pero el último Adán, es decir, Cristo, ¿verdad? Dice, es un espíritu que da vida. Lo que primero viene es el cuerpo natural y más tarde viene el cuerpo espiritual. Adán, el primer hombre, fue formado del polvo de la tierra, mientras que Cristo, el segundo hombre, vino del cielo. Los que son terrenales son como el hombre terrenal, y los que son celestiales son como el hombre celestial. ¿Cuántos de aquí son celestiales? Y si no eres celestial, hoy es un buen momento para decirle, Señor, ya no quiero ser más terrenal, ya no quiero mirar con mis ojos, porque mi mente vuela y me daña. Es verdad, tu mente terrenal daña tu propia mente. Te autodestruyes, te autoflagelas, te autolastimas, te haces daño. Tienes que mirar con ojos celestiales. ¿Cuántos dicen amén? Siguiente versículo bíblico, ya estamos terminando. Romanos 8:1. Y esta es una gran verdad, que todo el mundo lo sabe, pero no todo el mundo lo aprecia ni se aferra a eso. Hoy quiero invitarte a que te aferres a esa gran verdad. Romanos 8:1. Por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen. O sea, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces, ¿alguno de ustedes que ya está en Cristo Jesús puede ser condenado? ¿Verdad que no? Ahora, ¿merecemos ser condenados? Sí. Pero ya no hay ninguna condenación contra nosotros. Dile que está a tu lado, tú no eres tu propio Dios. Dile así, fuerte, exhórtalo. Exacto. Y dile, ni tu propio juez. Porque cuando decimos, sí, los demás no nos pueden juzgar, todos decimos amén. Pero a veces somos tan duros con nosotros mismos. A veces nosotros pensamos que podemos ocupar el lugar de Dios, que es el único juez, y autoflagelarnos, ¿no? Por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa. Dice, no, es que yo no puedo ni siquiera levantar mis manos. Sí, es verdad. ¿Cuál es el requisito para ser santificado? ¿Ser qué? Pecador. ¿Cuál es el requisito para ser sano? Tan sencillo, ¿va? El mismo Señor que lo dijo. Yo no vine por los sanos, vine por los...
Pero tú no eres el que te puede dar sanidad a ti mismo. ¿Quién es? Cristo Jesús. ¿Y qué crees? Él ya te ha sanado de la peor enfermedad que pudiste haber tenido toda tu vida. La maldición del pecado. Y te ha hecho libre. Y te ha hecho sano. Y te ha hecho salvo. Y te ha redimido. Y te ha puesto su nombre. Te ha hecho real sacerdocio. Pueblo escogido por Dios. ¿Cuántos dicen amén? Siguiente versículo de la Biblia. Efesios 2, 8, 9. Para que veas que no es por cumplir requisitos. Dice, porque por gracia, o sea, por regalo de Dios, ¿verdad? Por medio de la... Y esto... O sea, tú no puedes decir, yo tengo fe en Dios. ¿Sabías tú que la Biblia dice que Dios puso una medida de fe en cada uno de nosotros? O sea, que tú le crees a Él porque Él así quiere. Dice, ¿cómo? Entonces tú fuiste elegido por pura gracia del Señor. Ni siquiera porque quisiste. Dios te eligió. ¿Pero por qué yo? Lo mismo me pregunto yo. ¿Por qué tú y yo? Si no lo merecíamos. No nos debe sorprender que Dios envíe gente al infierno. Porque nosotros deberíamos estar en ese grupo. Nos debe sorprender cómo un Dios tan santo y tan amoroso y misericordioso elige a un remanente pequeño para salvarlos. Cuando no tenía la responsabilidad de salvarnos. ¿Cuántos dicen amén? Dice, no por obras, para que nadie... Ah, no, es que yo merezco el cielo porque, no sé, por X cosa, ¿no? Merezco el cielo porque sí. No, nadie merece el cielo. Estás hipócrita. Siguiente versículo bíblico. Mira, antes de este versículo, te dije, la salvación no es por obras, es verdad. Pero la fe sin obras es muerta. ¿Qué quiere decir? Di un ejemplo el miércoles y lo voy a volver a decir. Vamos a utilizar ese ejemplo que están ustedes más cerca, ¿va? Michelle, tienes dos opciones, ¿ok? La primera es serle fiel a tu esposo Miguel, porque si no le eres fiel te va a demandar. Es un ejemplo. Y haz de cuenta que tú podías ir a la cárcel. Es un ejemplo nada más, ¿ok? O tienes una segunda opción. Le eres fiel sin pensar en serle fiel, simplemente le eres fiel porque lo amas. ¿Cuál de las dos opciones eliges para serle fiel? ¿Serle fiel porque qué? Porque lo amas. Nadie en su sano juicio piensa, voy a serle fiel porque si no voy a tener un problema legal. Cuando piensan en fidelidad, piensan que son fieles y hacen que son fieles. Y son fieles por amor. Ok, la fe sin obras es muerta. No las obras producen fe, sino la verdadera fe produce obras. O sea, que nosotros cumplimos los requisitos, entre comillas, de Dios, no para cumplirlos como si fuera una ley. Los cumplimos naturalmente, divinamente, en nuestra nueva naturaleza, simplemente ¿por qué? Por amor a Dios. De esa manera ya ni siquiera pensamos en qué tengo que cumplir o no. Lo cumplimos, ahora sí que como dicen por ahí, sin querer queriendo. Por puro amor. Entonces, ¿qué es lo que el cristiano debe hacer? Lo explicamos el miércoles. Debe de entregar constantemente a Dios las cosas. Porque el cristiano constantemente es agarrado. Se agarra del pecado y no se agarra de la gracia, que es más que sobreabundante. Se agarra de su ansiedad, se agarra de su preocupación, se agarra de sus deudas, se agarra de sus limitaciones, se agarra de todo lo malo, de su pecado, de su pasado, se agarra de todo eso. Y no da, no suelta. No suelta su pecado, no suelta sus cargas, no suelta sus preocupaciones, no suelta sus tristezas, no suelta sus pensamientos que nos dominan y nos turban el corazón. Y Dios demanda de nosotros que soltemos todo eso y que vayamos del pecado hacia la sobreabundante gracia del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y quiero que leamos juntos el siguiente versículo de la Biblia en Apocalipsis y que se pongan de pie. Este versículo es maravilloso porque al final entendemos que si Dios nos salva, sí, es por amor, primero a sí mismo, luego a ti, pero al final la gloria de esa salvación no es el acto que tú tuviste. Muchos en las iglesias dicen, ¿cuántos quieren recibir a Cristo? No, es Dios quien te ha recibido a ti. Es Dios quien te ha elegido a ti. El primer paso es confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor y que se levantó de los muertos.
Y el segundo es dar frutos dignos de arrepentimiento. Y el tercero es dejar que el Espíritu Santo produzca fruto en nosotros. De esta manera demuestras que has nacido de nuevo. Palabras mágicas no te llevan al cielo. Una vida santa en Cristo Jesús, sí. Así que, si tú te has sentido indigno, miserable, vil, menospreciado, pecador, hoy es el día en el cual puedes decirle al Señor, límpiame de todo eso. Te entrego mis cargas. Ya no quiero sentirme así. Quiero sentir tu santidad y tu gozo y tu amor en mi vida. Que esa gracia que tienes para mí sobreabunde. Pero tienes que decírselo con fe. Y dejar que el Espíritu Santo produzca en ti, porque la fe sin obras es muerta. Y vamos a leer este versículo todos en voz alta, entendiendo que el mensaje al final es para la gloria de Dios. Y que tu vida misma es para la gloria de Dios. Y que al final del pecado, la gracia, todo esto va a ser para la gloria de Dios. Dice Apocalipsis 4:11 a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Te das cuenta? Tú eres parte de la voluntad del Señor. ¿Por qué reniegas entonces? ¿Por qué te cansas? ¿Por qué se turba tu corazón? Si al final eres parte de la gloria del Señor. Cierra tus ojos.